Universitarios Campus DF les da la más cordial bienvenida a este tercer Congreso Nacional de Criminólogos Criminalistas, actualización del ejercicio profesional pericial en el marco del nuevo sistema de justicia acusatorio. Hoy iniciamos nuestro tercer día de actividades y corresponde el turno al maestro Alan García Huitrón. Me voy a permitir leer parte de su semblanza curricular. Alan García Huitrón, doctorante en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México, licenciado en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios, plantel Ciudad de México. Cuenta con los diplomados Criminología y Política Criminal, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en Historia del Pensamiento Económico por el Museo Interactivo de Economía, así como Marco Lógico para la formulación de proyectos de desarrollo por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ha participado como conferencista en más de un centenar de eventos académicos de carácter nacional e internacional. Asimismo, en más de 30 proyectos de investigación de corte teórico y empírico, destacando el diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal, sobre la prevención de las violencias y la delincuencia. Coordinador, autor y coautor de casi 40 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos en prestigiadas editoriales como INACIPE, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Porrúa, UNAM y UAM. Sobresalen los libros La Política de Seguridad en México, Evaluación y Reflexiones desde la Criminología Crítica en 2014, Prevención Social en las Violencias y el Delito en 2015, Modelo de Evaluación de los Centros de Justicia para las Mujeres en 2015, El Fenómeno de la Trata de Personas en 2016, ¿Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia? En 2018, y Cine y Ciencias Penales en 2019. En la actualidad, además de cursar la especialidad de Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina, se desempeña como profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, colaborador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios y docente del Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Ciudad de México. Maestro, sin más, cedo el uso de la palabra para iniciar su ponencia. Muchas gracias. Brindémosle un fuerte aplauso. Muchas gracias, maestra Belén Carmona. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más al tercer Congreso Nacional de Criminólogos Criminalistas, la actualización en el ejercicio profesional y pericial en el marco del nuevo sistema penal acusatorio. Espero, y así lo creo, que en estos 2 días previos y lo que resta del Congreso hayan aprovechado y aprovechen al máximo, sea muy fructífero para todas y todos en el campo académico, en el campo profesional. Al final de cuentas, este tipo de eventos tienen esa finalidad de abonar a su formación, a su crecimiento personal también, académico, educativo y profesional. Quisiera, en primer momento, antes de entrar en materia, agradecer a todas las y todos los asistentes, alumnos, egresados, profesores, también veo aquí administrativos, a directivos, en fin. Sé que hay gente de la licenciatura en Criminología y Criminalística, pero también de la maestría en Criminología, de la maestría en Criminalística, en Seguridad Pública, de Derecho con enfoque en Ciencias Penales, en fin, sean bienvenidas una vez más y les agradezco mucho su presencia. Al final de cuentas, este tipo de eventos no serían nada sin su presencia, así es que un fuerte aplauso para todas y todos. En segundo momento, agradecer por supuesto a las autoridades, en primer lugar al maestro Gerardo Orozco Martínez, director del Colegio Libre de Estudios Universitarios, plantel 1 de la Ciudad de México,
y reconocerle de verdad su compromiso, su apoyo siempre a la comunidad estudiantil, a los profesores y a los administrativos. Lo hemos comentado en su corta pero extraordinaria administración, ya 3 congresos nacionales, así es que también es muy importante. Como ustedes saben, el primer congreso fue en la Cámara de Diputados, el segundo congreso a inicios de este año en el Museo Memoria y Tolerancia, y ahora en el Senado de la República. Sin duda, lugares estratégicos en materia de ciencias penales, de ciencias forenses, y también quisiera que le ofrezcamos un fuerte aplauso al director por todo este apoyo. Y también aprovechar el foro, ¿no?, el espacio para, lo habíamos platicado a principios de este año, pues el INACYPE está con las puertas abiertas de par a par para que se pueda realizar ahí el 4º Congreso, ¿no?, Nacional del Colegio Libre de Estudios Universitarios. Entonces, aquí va la invitación también, ojalá se disponga de buena manera para realizar el 4º Congreso, ya sea a finales de este año o principios del próximo año, ¿no? También agradecer al rector José Luis Pérez Ángeles, al doctor José Luis, también por todo el apoyo mostrado, también al doctor Kelvin Garfias, que ha sido, sabemos, el enlace directo con el Senado de la República, en particular con el senador Omar Obed y también con el senador Miguel Ángel Mancera, senadores y respectivamente coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Democrático. Entonces, también a ellos un agradecimiento muy particular por haber facilitado y generar esta materialización que hoy en día estamos teniendo de este 3er Congreso. En el Senado de la República, ¿no?, que no es poca cosa, ¿no?, como se le llamará la Casa del Federalismo. Ahora que venía para acá, recordaba que ya habían estado aquí hace prácticamente 3 años, en el Senado de la República presentamos uno de los últimos libros del fenómeno de la trata de personas. Lo presentamos aquí en la Junta de la Junta de Política, ¿no?, de Coordinación Política, en el sótano, que es simbólico porque está en el sótano y ahí es donde se toman las decisiones, ¿no?, las decisiones más importantes en el Senado de la República. Entonces estuvimos por allá en la sala de juntas de la Coordinación Política presentando el libro del fenómeno de la trata de personas, el cual en conjunto con la maestra Olga Noriega Sáenz publicamos en 2016, editorial en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y quisiera yo recalcarlo porque precisamente ese libro fue producto, entre muchas otras cosas, de un movimiento legislativo muy importante en el Senado de la República, principalmente las comisiones de derechos humanos, de las comisiones contra la trata de personas, en ese entonces liderado por 3 extraordinarias mujeres, la senadora Adriana Dávila del PAN, la senadora Angélica de la Peña y la senadora María Lucero Saldaña. Entonces, mi reconocimiento también a ellas y pues el comercial, ¿no? Acaba de salir la 2ª edición del libro de trata de personas. El día antier estuvimos también presentes en la presentación del diagnóstico de trata de personas 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se exhortó a las cámaras a que se haga una revisión, ¿no?, a que se haga una revisión exhaustiva nuevamente de la ley vigente en materia de trata de personas, dado que, como sabemos, no cumple con los estándares internacionales, no combate la trata de personas, sino los delitos en materia de trata de personas. Entonces, también quisiera aprovechar este foro para hacer un exhorto al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, sobre todo, para que haga una revisión nuevamente y retome los trabajos legislativos en ese entonces de estas 3 senadoras. Entonces, sin más, yo quisiera comenzar, ¿no?, con la ponencia que hoy en día nos convoca. Le he intitulado Perspectivas laborales de las criminologías en México. Es un poco producto también, como ustedes saben, del foro que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que organizamos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales hace ya prácticamente 1 mes, 2 meses. Entonces, es un poco hablar en términos generalísimos, ¿no?, sobre las perspectivas, sobre las oportunidades, sobre los problemas que hoy en día en nuestro país tiene la criminología para desarrollarse de manera profesional. El objetivo general es conocer el alcance profesional precisamente de las criminologías a través de una síntesis teórica y empírica, es decir, a través de cómo ha avanzado la criminología, de algunas experiencias que he tenido yo laboralmente,
a pesar de que soy investigador, también me he desempeñado un poco en la parte de la prevención, generando implementación, diseño, evaluación de políticas públicas, y obviamente en la investigación pues hace trabajo de campo en las penitenciarías, en las fiscalías, y pues de ahí también se concluyen algunas cosas, algunas cuestiones que son importantes para ello, con la finalidad de ampliar la visión tanto de estudiantes como de instituciones. Ese es el principal objetivo de esta ponencia, que dejemos un poco de lado ya esta criminología focalizada solamente en las prisiones, esta criminología solamente focalizada en la parte individual, que es muy importante, pero hoy en día los retos sociales, científicos, jurídicos incluso, pues nos exigen ir modificando nuestro quehacer cotidiano. Entonces, el objetivo general es ese, para ampliar tanto su mirada de instituciones como de alumnos. Me parece que el gran problema de por qué no existe, o por qué existe más bien la criminología del desempleo, así se la ha denominado, es por un lado por la reducida, ¿no?, capacidad de los alumnos de mirar otro tipo de criminologías, otro tipo de paradigmas y en consecuencia otro tipo de espacios laborales, pero también del lado de las instituciones no nos conocen y no nos reconocen, ¿no? Siguen pensando en el criminólogo incluso confundiéndolo con el criminalista, ¿no? O siguen pensando en el criminólogo solamente como analizador de las mentes criminales. Entonces es precisamente a partir de esos dos problemas que se evidencia la necesidad, ¿no?, de que tanto estudiantes como instituciones amplíen su visión. Y para ello voy a permitirme abordar 4 puntos, ¿no?, 4 objetivos específicos. Por un lado, el campo epistemológico, es decir, tratar de zanjear estas confusiones que hay con la criminalística, con el derecho penal, el monismo ideológico, es decir, problemas que no nos permiten llegar a una definición o a una caracterización de qué es la criminología, o qué más bien son las criminologías. Por otro lado, un poco hablar de la historia mexicana para precisamente evidenciar cómo en México solamente se ha ejercido y se ha implementado la criminología clínica. Finalmente, las oportunidades, que eso es lo más importante de esta ponencia, las oportunidades, sobre todo en el marco del sistema penal acusatorio, que es el tema que nos convoca. ¿Cuáles son las oportunidades, cuáles son los retos que hoy como criminólogas y como criminólogos tenemos ante este nuevo sistema penal acusatorio? Y finalmente, algunas propuestas, algunas recomendaciones para fortalecer tanto a las instituciones educativas como a las instituciones laborales públicas y privadas. El punto 1, como les decía, es tratar de caracterizar qué entendemos por criminología o por las criminologías, y desafortunadamente aquí tenemos 3 grandes problemas, ¿no? La confusión mediática, el monismo ideológico y la mercantilización desorganizada, ¿no? Son 3 elementos que, desde mi perspectiva, impiden desarrollar una criminología mucho más compleja, mucho más profunda, mucho más amplia, ¿no? La confusión mediática, bueno, aquí también, ¿no?, un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En los últimos meses ha publicado en sus redes sociales algunas infografías de qué es lo que hace un criminólogo, de qué es lo que no hace un criminólogo, y desafortunadamente pues hemos tenido ahí algunas complicaciones, como ustedes pueden ver, sobre todo en esta, ¿no?, que es la de Secretaría del Trabajo, qué hace un criminólogo, y en la imagen vienen criminalistas, ¿no? Entonces, atendiendo un poco a Giovanni Sartori, ¿no?, en su libro del Homo Videns, cuando nos habla de que hemos pasado de un hombre de las palabras a un hombre de las imágenes, pues hoy en día la imagen capta, ¿no?, y rompe con la palabra. Entonces, en ese sentido, más bien tendríamos que hacerle caso a las imágenes, o más bien los jóvenes le hacen caso más a las imágenes que a las palabras. Y es así que muchas instituciones, no solamente la Secretaría del Trabajo, sino también educativas, privadas, como ustedes lo pueden ver ahí, anuncian criminología cuando en realidad en la imagen son criminalistas. Y me parece que es importante respetar a cada una de las disciplinas, ¿no? No es de que la criminología sea más que la criminalística o la criminalística sea más que la criminología, simplemente es evidenciar que son distintas, que tienen fundamentos, que tienen objetos de estudio muy diferentes, y respetar esos límites epistemológicos. Y precisamente a partir de eso, ¿no?, aquí por ejemplo está otra de la Secretaría del Trabajo, donde dice que una de las carreras, ¿no?, más importantes a nivel nacional es la medicina, y que coadyuva con, entre otras, con la criminología, ¿no? Entonces volvemos ahí a esa parte. Digo, la criminología, como lo vamos a ver ahorita en este cuadro comparativo, también se auxilia de ciencias naturales. Sin duda
Como ustedes saben, inició con el positivismo italiano, con Lombroso, principalmente, que era un médico, ¿no? Pero hoy en día, principalmente, la criminología está entendida desde las ciencias sociales, no tanto desde las ciencias naturales. Y fue precisamente a partir de esto, ¿no?, que hicimos, como les decía en un inicio, el foro Las perspectivas laborales de las criminologías en México en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, en 16 de mayo, ¿no? Y ahí invitamos a diferentes actores, diferentes personalidades que están en sus trincheras trabajando en estos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la prevención del delito, en el ámbito de la seguridad pública y privada, en el ámbito del sistema penal. Incluso estuvo con nosotros Mario Verduzco, que fue diputado en Nuevo León y que es criminólogo y ha hecho diferentes iniciativas para insertar a la criminología en diferentes ámbitos, ¿no? El sistema penitenciario, que ha sido como el ámbito más tradicional de la criminología, y la investigación científica, ¿no? Entonces, necesitamos empezar, ¿no?, a cambiar esta cuestión mediática, esta confusión con la criminología, con la criminalística, perdón, con el derecho penal, para precisamente llegar a la esencia, al corazón de lo que es la criminología, y no entonces, que pasa mucho, ustedes lo sabrán, cuando los alumnos llegan a las universidades, al segundo o tercer semestre desertan porque no es lo que pensaban, no es lo que vieron en los medios de comunicación, en las series, en fin. Entonces, muy importante que también como instituciones públicas tengamos ese compromiso, como lo tiene el CLEU, ¿no?, me parece. Entonces, es importante esta cuestión. Aquí, por ejemplo, está el cuadro, ¿no?, un cuadro comparativo, donde miramos en términos muy generales, si quieren ustedes superficiales, pero algunas diferencias que tiene la criminología con la criminalística y el derecho penal, ¿no? Como les decía, principalmente la criminología está fundamentada en ciencias sociales, mientras que la criminalística está en las ciencias naturales, el derecho penal en ciencias normativas, la filosofía también, ¿no?, que es muy importante. La criminología está sostenida más en el ser que en el deber ser, por ejemplo, a diferencia del derecho penal, el objeto de estudio, los métodos, la finalidad, en fin, son cuestiones muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de generar estas diferencias, ¿no?, precisamente para los alumnos, para quien esté interesado en estudiar criminología o criminalística. Otro de los obstáculos que nos impiden desarrollar más allá la criminología es lo que Pámanes llama en su libro de Criminología Contemporánea, acertadamente, como monismo ideológico. Es decir, a pesar de que en criminología hay un montón de teorías, de paradigmas, de escuelas, nos seguimos centrando en la parte solo de la clínica, ¿no?, el positivismo biológico, el positivismo psicológico. Y desafortunadamente estos dos libros han sido fundamentales, ¿no? Sin duda el doctor Rodríguez Manzanera ha sido un actor clave para desarrollar la criminología en nuestro país. Él viene de Italia en los años 60, 70 y es cuando empieza a desarrollarse sólidamente, aunque ya había sido avanzada por el maestro Quirós Cuarón, pero de manera muy sólida, institucionalizada, ¿no? Empieza la criminología con el doctor Manzanera, principalmente a partir de su libro de criminología, que ya va en la, me parece, en la 32, 33 edición, ¿no? Ha sido un éxito, y después con criminología clínica, pero desafortunadamente son libros, creo yo, que no de criminología, sino de historia de la criminología. Y este en particular es un libro de la criminología clínica, ¿no? No es un libro de las criminologías como debería de ser. Y aquí en esta imagen ustedes tienen, acaba de salir, bueno, no tiene mucho, 2 años, 3 años al máximo, el libro blanco de la criminología, ustedes seguramente lo conocen, también del doctor Rodríguez Manzanera, donde él propone al final de la obra un modelo tipo, un modelo de plan de estudios tipo para las escuelas, ¿no? Como sabemos, hay mucha heterogeneidad, cada escuela enseña como puede. Entonces, aquí es un poco también evidenciar, ¿no?, que pues no está presente en esas otras criminologías, incluso en su modelo tipo de plan de estudios. Seguimos con una materia de criminología clínica, pero no hay, por ejemplo, una materia de criminología sociológica, ¿no?, o una materia de criminología crítica. Entonces volvemos otra vez ahí al monismo ideológico, ¿no? Y aquí de este lado ustedes miran, está muy chiquito, pero diferentes escuelas, diferentes paradigmas, ¿no?, que han existido en la historia de la criminología. Yo creo que,
no pecando de la ignorancia de otras disciplinas, pero yo creo que la criminología es una de las disciplinas más ricas en torno a las discusiones que siempre ha tenido de qué es lo más importante, es la naturaleza, la cultura, lo individual, lo estructural, y en ese mosaico epistemológico ha tenido muchísimas perspectivas teóricas, muchísimos paradigmas. Entonces es, creo yo, absurdo, ¿no?, reducir a la criminología tan rica que es a solamente un paradigma, a solamente una teoría. Y aquí, por ejemplo, ¿no?, digo, estas diapositivas se las voy a entregar, ¿no?, sin ningún problema. Aquí ustedes miran las principales teorías que han existido en la historia de la criminología, ¿no? Son muchísimas, muchísimas. Desde la escuela clásica, ¿no?, en 1764, hasta la parte, por ejemplo, de la neurocriminología que hoy se discute, ¿no?, o la criminología cultural, o incluso el modelo de triple riesgo que es de Redondo, o el modelo SEMS de Mario Bunge, que son propuestas que tratan precisamente de acabar con ese monismo ideológico, con ese causalismo y decir, bueno, por ejemplo, Redondo dice, hay que sumar más bien las perspectivas, ¿no? Él habla de un modelo de triple riesgo donde hay factores individuales, factores situacionales y factores sociales. Y así crea él su modelo, y entonces ya no estamos pensando solo en una causa o solo en un factor, ¿no?, que ese ha sido también uno de los grandes impactos de este monismo ideológico, pensar la realidad causal, mecánicamente, ¿no?, cuando el fenómeno de la violencia y la delincuencia es súper complejo. Y entre más te metes a estudiarlo, más complejo se evidencia, ¿no? Entonces, vean la riqueza, ¿no?, epistemológica, metodológica, teórica que tiene la criminología, y aún así estamos solamente pensando en la parte individual, ¿no?, en la parte patológica de la delincuencia y la violencia. Un tercer punto que también les decía yo es otro de los grandes problemas, es la mercantilización desorganizada, ¿no? Un poco evidenciar cómo el saber se ha convertido en una mercancía, ¿no?, algunas instituciones privadas, en algunas asociaciones. Aquí, por ejemplo, ven un crecimiento descontrolado, ¿no? La oferta institucional ha crecido 300% en los últimos 6 años. En el ciclo 2011-2012 teníamos alrededor de 79 universidades, ¿no?, colegios, institutos a nivel nacional que impartían criminología. Ahorita estamos alrededor del 220. Entonces es un crecimiento exponencial, ¿no?, sin duda, y que ese no es el punto, sino principalmente otro de las cuestiones aquí es evidenciar que no existe, por ejemplo, el examen, ¿no?, el EGEL, el examen general de conocimientos para el egreso de la licenciatura de criminología. Y entonces eso, volvemos a lo mismo, hace que la enseñanza, que los planes de estudio sean heterogéneos y no haya un punto común. Sin duda no hablo de que no haya cátedra libre, ¿no?, pero sí debe haber un tronco común, un piso común, una estructura, ¿no?, homogénea para partir de ahí y que los alumnos y las alumnas pues salgan mucho más sólidos. La matrícula, por su parte, ha crecido 500% en los últimos 7 años. En 2011-2012 teníamos alrededor de 13,000 alumnos, ¿no?, a nivel nacional. Ahorita andamos por los 62,000, ¿no? Ha sido un crecimiento exponencial. Todavía sigue siendo menor, por ejemplo, si vemos la matrícula de Derecho son más de 500,000, ¿no?, o sea, a comparación con la de Derecho, pero el crecimiento que ha tenido la criminología en los últimos años sí es como para pensarse, es para reflexionar, ¿no?, a nivel de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hay que generar. Y por otro lado, existen más de 80 asociaciones y colegios que ofrecen cursos, diplomados o talleres en la materia. Seguramente ustedes los miran en Facebook, en las redes sociales. El problema aquí es que, si digo 20 son muchos, ¿no? 20 de esos colegios, de esos institutos están registrados ante la Secretaría del Trabajo. Pero lo peor es que la Secretaría del Trabajo, ¿no?, como ustedes saben, no otorga valor curricular. A pesar de que te otorga el registro, ¿no?, ellos no te otorgan el valor curricular ni tampoco reconocen los planes y los programas que se estén utilizando en esos congresos, o en esos cursos, perdón, en esos diplomados. Entonces ahí tenemos otro problema. Me parece que también es una llamada a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de Educación también para generar este tipo de controles, ¿no?, de la educación extrainstitucional, por así decirlo, ¿no?, fuera de las universidades. Entonces, este es otro de los grandes problemas. Pasemos entonces ahora a la parte de la criminología, ¿no?, en México. Aquí yo identifico principalmente cinco momentos, ¿no?, en los cuales ha pasado la criminología o la historia de la criminología en nuestro país. En un primer momento, y fíjense, lo importante aquí es mirar
y eso está evidenciado por muchos autores, Massimo Barbarini, entre otros, de cómo cada vez que hay una crisis económica, hay no tanto un alza de la violencia y la delincuencia, sino más bien una mayor efectividad del sistema de justicia penal, ¿no? Acuérdense que es importante distinguir entre la efectividad del sistema de justicia penal y la violencia y la delincuencia. En un país que tiene el 95% de impunidad, no podríamos hablar de que las carpetas de investigación son un indicador para conocer la violencia o el índice de la violencia y la delincuencia. Más bien estamos evidenciando, estamos conociendo la efectividad que tiene el sistema de justicia penal, los policías, los peritos, los fiscales, los jueces, para conocer de esos casos. Entonces, cada vez que hay una crisis económica, una crisis social, cultural, política, hay una especie de conflictividad, ¿no?, social, y en ese momento es cuando la criminología también surge como un saber que puede explicarnos o que puede tratar de decirnos qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que hay que hacer para disminuir esa problemática. Entonces, a partir de ello tenemos, les decía, 5 momentos. Por un lado, el porfiriato, que es cuando la criminología viene de Europa, en realidad es una copia, ¿no?, lo que hace Latinoamérica en la criminología y en muchas otras disciplinas sociales naturales, es simplemente una copia del conocimiento, del origen del conocimiento que ya estaba en Europa. Entonces, el positivismo surge de Comte, ¿no?, de Spencer, el sociológico y el biológico, después baja a Lombroso, y de Lombroso empieza a hacerse una globalización de la criminología, por así decirlo, ¿no? En México llega de la mano de Gabino Barreda. Recordemos que el Porfirio Díaz tenía una especie de necesidad de afrancesar al mexicano, ¿no?, de europeizar al mexicano. Entonces era muy constante que miráramos a Europa para ver qué es lo que tenemos que hacer en nuestro país. Y el positivismo criminológico ya más directamente llega principalmente a la penitenciaría de Puebla, ¿no?, con Francisco Vaca, con Manuel Vergara, que son dos grandes criminólogos antes de Quirós Cuarón. Creo yo que Quirós Cuarón no es el padre de la criminología, porque antes de él, si lo vemos desde esa perspectiva, ya había muchas personas que practicaban la criminología como un saber, ¿no? Obviamente Quirós Cuarón es el primero que va a obtener el título de licenciado, ¿no? Bueno, no de licenciado, sino de perito en criminología en la Universidad Nacional de México, en la ahora UNAM, pero antes de él ya habían muchos actores, muchos personajes importantes, entre ellos Vaca y Vergara, que ellos estaban en la penitenciaría de Puebla, estaban haciendo criminología clínica, criminología positivista, ¿no? En su libro de antropología criminal, estudios sobre antropología criminal, que es muy interesante, lo acaba de editar, creo que el gobierno de Puebla. Incluso ellos reciben una carta de Lombroso diciéndole, Lombroso expresándole su agradecimiento porque están llevando a otros mundos, ¿no?, a otros territorios del mundo, la criminología positivista, ¿no?, y que son el mejor ejemplo para evidenciar cómo la criminología positivista está ejerciéndose en otras partes, ¿no?, esta globalización del positivismo. Pero fíjense, algo bien interesante, ahorita lo pensaba, en este libro de estudios de antropología criminal de Vaca y Vergara, ellos dicen tácitamente, ¿no?, literalmente, que cuando leían a Lombroso y veían las características, ¿no?, que Lombroso veía en los delincuentes, Vaca y Vergara decían, es que estas características la tiene prácticamente toda la población mexicana. Y entonces es cuando empezamos a evidenciar que el positivismo es racista, ¿no?, porque en Italia y en Europa el positivismo inicia precisamente explicando los delitos de los extranjeros, los delitos de los que no son europeos, ¿no?, los que no tienen menalina, en fin. Entonces, en ese sentido también es importante evidenciar, ¿no?, esta parte de cómo el positivismo es copiado, ¿no?, a nuestro país, en Latinoamérica, y no hay una conciencia política, creo yo, ¿no? Creemos siempre que la ciencia es apolítica, no, la ciencia es política siempre, ¿no? Después pasamos a la parte de 1940, que ahí hay una discusión, porque en términos generales siempre se nos enseña que 1940 es el desarrollo estabilizador, ¿no?, pero hay otros autores que hablan de que más bien es un desarrollo desestabilizador, ¿no? Hubo un crecimiento macroeconómico muy importante, pero si detallamos, si vamos a cuestiones mucho más específicas, miraremos que ahí es cuando se empieza a gestar la crisis que vendrá en los años 70 y 80, ¿no? Y ahí precisamente también tenemos otro auge de la criminología. Ahí es cuando surge el Código Penal del 31, surge también la revista Criminalia, ¿no?, que va a ser fundamental para el saber criminológico. El Instituto de Formación Profesional también surge en los años 30, ¿no?, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en fin, hay un desarrollo muy importante de la criminología a nivel institucional.
En los años 70, ya en esta época de la crisis, ¿no?, económica principalmente, también tenemos un realce, un punto, un umbral muy importante en el desarrollo de la criminología en México. Ahí surge, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que va a ofertar la maestría en criminología, ¿no? Va a surgir también en la Universidad Autónoma de Nuevo León la licenciatura en criminología, que podríamos decir es la primer licenciatura en nuestro país, además de, como ya les decía, en la Universidad Nacional de México. Quirós Cuarón salió como perito, pero no será hasta los años 70 en la Universidad Autónoma de Nuevo León cuando ya se institucionaliza la licenciatura en criminología, que estaba en aquellas épocas adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, ¿no?, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También la ley de normas mínimas, ¿no?, como sabemos es de los años 70, que es también uno de los avances más importantes de la criminología, principalmente a nivel penitenciario, de la mano de Sergio García Ramírez, de la mano de Rodríguez Manzanera, de la mano de varios penitenciaristas, ¿no? Después pasamos al 2006, que digo, ahí sobra decirlo, ¿no?, la guerra contra el narcotráfico, aunque hoy Calderón esté muy activo en las redes sociales, intentado crear su partido político, y él diga que no es guerra, si nosotros vemos, y eso está comprobadísimo, sus 2, 3 primeros años, él hablaba de guerra siempre, hablaba de guerra, hablaba de enemigos, hablaba de un sinfín de cuestiones bélicas. Entonces, en esa época empieza la guerra contra el narcotráfico, ¿no? La militarización ya viene desde hace mucho tiempo, no inicia ahí, ¿no? La militarización inicia desde los años 30. Hoy en día que se discute mucho lo de la Guardia Nacional, pues la militarización ha sido un hecho fáctico antes que jurídico en nuestro país, ¿no?, como muchas cosas. Entonces, a partir de ahí también hay un realce muy importante de la criminología por toda esta cuestión de la violencia, la delincuencia que estamos viviendo. Entonces, a partir de ahí principalmente es cuando vemos este repunte que les decía yo de la matrícula, el repunte de las instituciones que van a ofrecer criminología, las series de televisión, en fin, ¿no? Hay un repunte muy importante. Y finalmente, para no ser tan pesimista, ¿no?, y quedarnos en la etapa del estancamiento, creo yo que a partir del 2008, de manera muy, muy optimista, entramos a una etapa que me parece podría ser de muchas oportunidades para la criminología y para las ciencias penales en general, ¿no?, las ciencias forenses, que es la etapa, ¿no?, yo llamo la fase 3 del neoliberalismo, donde surge principalmente el sistema penal acusatorio. Llegamos entonces a este punto, ¿no?, de visibilizar las oportunidades, ya en esta etapa, como les decía, a partir sobre todo del sistema penal acusatorio, de las reformas que han tenido, pero también, ¿no?, de realidades sociales y científicas que han ocurrido en nuestro país y dentro de la disciplina criminológica. De la parte de la realidad social, pues vivimos un país ultraviolento, ¿no? Tenemos una crisis de violencia, de seguridad ciudadana, de derechos humanos. Les voy a dar algunas cifras para moverse un poco, ¿no? Y tener alguna empatía con las víctimas. Sobre la violencia criminal, fíjense, en estos 7 meses, me parece, ¿no?, que lleva el nuevo gobierno, tenemos 20,000 homicidios ya. Si eso lo sumamos a los 370,000 homicidios que llevamos desde 2000, llevamos casi 400,000 homicidios desde el 2000 al 2019, ¿no? 52,000 feminicidios, 20,000 secuestros, 90,000 extorsiones, 4 millones de robos de vehículos, y eso sin contar la cifra negra, porque son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que, vuelvo a repetir, una cosa es la efectividad del sistema de justicia penal a través de las carpetas de investigación, de las averiguaciones previas, y otra cosa es la cifra negra. Y ahí, si nos vamos a lo que tenemos, que es la encuesta de victimización que hace el INEGI, pues veremos que prácticamente cada año hay más de 20 millones de víctimas de delitos. Y si lo sumamos en todas sus versiones, podríamos hablar de que no hay un mexicano o mexicana en el país que no haya sufrido algún delito a lo largo de su vida, ¿no?, algún tipo de violencia. Entonces, hablamos de un país victimizado nacionalmente, ¿no?, colectivamente. Pero no solamente es la violencia criminal, también tenemos una violencia estructural muy importante, ¿no? 48 personas, fíjense, concentran casi el 40% del PIB, ¿no?, del Producto Interno Bruto. México es el país más desigual del mundo, ¿no? 48 personas, es decir, no sé cuántos le caben aquí al auditorio Octavio Paz,
pero tal vez sería la mitad, ¿no? En una mitad podríamos aquí tener ya casi el 40% del PIB, ¿no? 53.3 millones de pobres, 38 millones de vulnerables por carencias sociales. Entonces también tenemos una violencia estructural muy importante, que a la vez, en muchas ocasiones, esa violencia estructural es la que produce la violencia criminal. Entonces, si realmente queremos combatir y disminuir las violencias, pues también tendríamos que mirar la importancia de la violencia estructural, ¿no? Tanto del mercado como del Estado. Y también, finalmente, tenemos una violencia de Estado muy importante, ¿no? Sobre todo desde 2006, con esta guerra contra el narcotráfico, con este caos. 4.000 detenciones arbitrarias, más de 100 periodistas asesinados, más de 200 personas defensoras de derechos humanos asesinadas, 650 presos políticos, 4.000 quejas por tortura, 40.000 desapariciones, que es una cifra verdaderamente espeluznante, sin comparación con las épocas de las dictaduras en Argentina y en Latinoamérica, donde surgió precisamente la desaparición forzada como mecanismo político. Desplazados, ecocidios, impunidad, corrupción. Entonces, tenemos un país verdaderamente complejo, ¿no? Con una violencia criminal, estructural y de Estado muy importante que como criminólogos, como criminalistas, incluso como seres humanos tendría que movilizarnos, ¿no? También hay otra realidad que es muy importante, que es la realidad científica, es decir, los avances que ha habido, como ya les comentaba, como nos hemos focalizado tanto en la parte clínica, pues no hemos observado otros avances que han ocurrido en la criminología y que es muy importante observar, ¿no? Las metodologías, las teorías, en fin, ¿no? Entonces, hoy en día se habla desde los años 90 de la realidad compleja, ¿sí? A partir del manifiesto de la transdisciplina en 1994. Y en ese sentido, de cómo necesitamos un pensamiento complejo, ¿no? Ante una realidad compleja necesitamos un pensamiento complejo. Ya no vale, como les decía, esta parte del causalismo mecánico, ¿no? De nada más observar las causas desde la parte biológica, desde la parte psicológica. Hoy en día necesitamos saberes en redes, saberes dinámicos, ¿no? Pensaba yo hace un par de días esta idea que nos decían, y que es un poco del positivismo, ¿no? Cuando nos comenta, es que hay gente que es pobre y no delinque. No sé si la han escuchado. Es que hay gente que vivió en una familia y no delinquió. Pero cuidado, ahí estamos solo observando un factor. Estamos yendo precisamente a esa causalidad mecánica. Lo que hoy está demostrado por estudios nacionales e internacionales es que quien se dedica a la delincuencia, quien genera una transgresión a las normas, tiene muchos factores. Y esos factores no solamente es uno, son varios y además interactúan dinámicamente. Entonces, esa frase de que pues es que también era pobre y no delinquió, estamos siendo causalistas, porque seguramente el que sí delinquió no solamente fue la pobreza, sino también otro tipo de factores que a lo mejor que estuvo en la pobreza no lo tuvo, ¿me explico? Entonces, a eso se refiere principalmente la complejidad a la que tenemos que arribar como criminólogos, ya dejarnos estas ideas causalistas, mecánicas, lineales, y más bien llegar a un pensamiento complejo, que es complicado, pero es muy importante, ¿no? Huir de los lugares comunes, eso es lo principal en criminología, ¿no? Es que delinquió porque era pobre, es que delinquió porque no tiene educación, es más complejo, mucho más complejo. Y yo creo que precisamente esa visión monista, esa visión causalista, es la que no ha permitido generar políticas criminales integrales, mucho más profundas en nuestro país. Y finalmente la realidad jurídica, que como les mencionaba, yo le llamo la revolución científica punitiva, ¿no? Todo lo que ha sucedido desde el 2005, ¿no? Si vemos la reforma constitucional en materia de adolescentes, hasta la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ¿no? Entonces ahí tenemos un montón de reformas, un montón de textos, de cuestiones jurídicas muy importantes, que si bien es cierto, como sabemos, el deber ser es el ser que nunca es, diría Hume, pero sí es importante a nivel jurídico, condiciona muchas prácticas sociales. Entonces, vivimos una revolución científica punitiva, ¿no? Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, principalmente en 2008, que cambia el paradigma de cómo acusar, cómo investigar, cómo detener, cómo reparar, cómo prevenir. Entonces, la reforma de derechos humanos, la de materia de amparo, el Código Nacional, en fin, son legislaciones que como
como criminólogos y como criminalistas necesitamos tener en cuenta y estudiar de manera profunda. Y estos cambios, ¿no?, se deben pues a muchos factores, ¿no? Por ahí escuchaba y he escuchado desafortunadamente en las redes sociales que este nuevo sistema penal acusatorio fue idea de un grupo minúsculo de los legisladores, ¿no?, perversos. No, más bien hay que decirlo, México es de los, no sé si el último, pero sí de los últimos países en el mundo en aplicar un sistema penal acusatorio, ¿no? Ya era insostenible. Entonces ahí tenemos, por un lado, los compromisos jurídicos globales, tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ya no podía dejar de lado. México es de los países que más firman y ratifican, pero de los que menos cumplen, ¿no? Es importante firmar y ratificar los tratados de derechos humanos, pero no solamente es firmar y ratificar, es adecuar nuestras políticas públicas, adecuar nuestra legislación a todo lo que dispone ese tratado firmado y ratificado. Por otro lado, los hallazgos empíricos nacionales, muchas organizaciones de la sociedad civil, institutos, académicos, desde el 2000, desde los años 90, empezaron a evidenciar que el sistema penal mixto, ¿no?, era ya prácticamente deficiente, corrupto, impune, la tortura como una de las principales formas de investigar, en fin, ¿no? Entonces también fue muy importante esos hallazgos. Y finalmente los elementos sociopolíticos locales, ¿no? México, como ustedes saben, desde el 2000 entra una transición democrática, ¿no?, incompleta, pero al final transición democrática. La política criminal empieza también a surtir efectos, surge la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en fin, ¿no? Son también elementos sociopolíticos que van empujando al sistema de justicia penal a modificarse y adecuarse a los planteamientos actuales, ¿no?, tanto nacionales como internacionales. Desafortunadamente hay muchas resistencias y creo yo que hoy más que nunca está en riesgo el sistema penal acusatorio, ¿no? En el Instituto Nacional de Ciencias Penales trabajamos mucho por generar este cambio, por visibilizar este cambio. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el INACIPE existe también la iniciativa, hay 2 proyectos parados, ¿no?, del Código Penal Único, que también es muy importante aprobarlo, ¿no?, en las cámaras, pero desafortunadamente hay muchas resistencias, ¿no? Desde que se inició el nuevo sistema penal acusatorio había muchas resistencias de algunos abogados, de algunos operadores del sistema de justicia penal, pero creo yo que hoy en este nuevo gobierno está más en riesgo, ¿no? El fin de semana pasado, Olga Cordero, la secretaria de Gobernación, anunciaba que están pensando precisamente en una reforma que pudiera dar marcha atrás a los avances del sistema penal acusatorio, ¿no? Precisamente porque la gente está enojadísima con el sistema penal acusatorio, porque es la puerta giratoria, porque protegen más al delincuente que a la víctima, en fin, ¿no? Son muchas resistencias. Yo creo que el gran problema tiene que ver con la capacitación, ¿no?, tiene que ver con los operadores del sistema de justicia penal, pero no es un problema del diseño del sistema penal acusatorio. Tal vez, y lo he dicho en otros foros, antes de la reforma del sistema penal acusatorio hubiera sido importante hacer una reforma anticorrupción dentro del sistema de justicia, ¿no? Y creo que también uno de los errores que tuvo esta reforma del sistema penal acusatorio es que fue jurídica precisamente, fue solamente desde una perspectiva jurídica, dejando de lado, por ejemplo, la realidad de la violencia y la delincuencia que tenemos en nuestro país y de cómo iba a impactar este nuevo sistema a esa realidad de la violencia y la delincuencia. Pero sin duda yo creo en el sistema penal acusatorio y me parece que deberíamos de todavía seguir luchando por este cambio. Sin duda es un cambio estructural, es un cambio que no se da de la noche a la mañana, pero ya no puede México regresar a este sistema donde pues el juez, ¿no?, el Ministerio Público encerraba al 50% de personas inocentes, porque así se hacía en la práctica, que robaron a alguien, salen los policías y a ver, los primeros que encuentren, vámonos, ¿no? Y la gente pues se queda contenta, ¿no?, que es lo que la gente quiere. Las personas en prisión, esta cultura de la venganza, esta cultura de la prisionización, ¿no?, punitiva. Por eso es que ahora la gente dice, pues si no está en la cárcel no hay justicia. Hoy está comprobado que gran parte de los casos están yendo a justicia alternativa, a medios de solución de controversias, a principios de oportunidad,
y eso está generando un sentimiento de inseguridad, un sentimiento en la sociedad de que la policía, que la fiscalía, que las procuradurías no están trabajando. Sin embargo, me parece que deberíamos de seguir en esa lucha y no dar marcha atrás. Los espacios laborales de las criminologías, ¿no? Aquí tenemos como una división. Tradicionalmente las criminologías pues trabajaban ya sean como maestros, profesores, en la docencia, ¿no? En la investigación académica y en la prisión. Esos han sido como los tres espacios laborales por excelencia tradicionales en nuestro país, en los cuales se insertaban los egresados de criminología, las egresadas de criminología, ya sea en la docencia, en la investigación científica o en la prisión. Sin embargo, como les decía, hoy con la realidad jurídica, con muchos avances que se han tenido también desde la parte teórica, pues podemos hablar de un sinfín de espacios laborales, ya no solamente la prisión, ya no solamente la docencia o la investigación científica, la prevención social, la seguridad pública y privada, el sistema de justicia penal tanto estático como dinámico, es decir, como legisladores o también como operadores del sistema de justicia penal, la investigación científica, la ejecución penal, la evaluación, es decir, se ha ampliado y eso es lo importante que quiero que quede aquí en esta participación, que ustedes sean conscientes de cómo se ha ampliado la variedad de espacios laborales en criminología. Y aquí, por ejemplo, ya de manera concreta, me parece que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio nos abre la posibilidad al menos de 8 tipos de criminologías, ¿no? 8 criminologías. Y no tiene nada que ver con las criminologías específicas o especializadas, ¿no? Porque el punto acá de las criminologías especializadas y específicas, creo yo, solamente son ámbitos de aplicación. Acá más bien tratamos de generar una tipología de las criminologías en cuanto a las funciones que pueden tener, no tanto en los espacios, en las instituciones en las que puede elaborar. Entonces tenemos una criminología preventiva, ¿no? También una criminología de la mediación, una criminología legislativa, una criminología del riesgo, delictual, forense, penitenciaria y de la evaluación, ¿no? Podríamos hablar de esa tipología, esas 8 criminologías en las cuales nosotros podemos incursionar hoy en día en el marco del nuevo sistema penal acusatorio. Criminología preventiva, ¿no? Aquí hay un gran avance. Está el artículo 21 constitucional, por ejemplo, que en la reforma del 2008 habla de la prevención de los delitos como parte de la seguridad pública, antes no lo mencionaba. Y el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos habla de generar políticas en materia de prevención social. Están algunos programas, los centros estatales de prevención que hoy en día van a fortalecerse, afortunadamente, y ahí ustedes pueden laborar como criminólogos preventivos, como preventólogos. Desafortunadamente, las leyes no hacen mención del criminólogo y en la práctica es excepcional su integración. Ayer comentaba con la directora de prevención del delito de Chimalhuacán, donde hemos trabajado constantemente desde el 2009, implementando y diseñando políticas de prevención, y me decía que Chimalhuacán, fíjense, es uno de los casos excepcionales en el país. Yo creo que es el municipio que más gente de prevención tiene en Secretaría de Seguridad Pública o ciudadana. Tienen 43 personas y de esas 43 solamente hay un criminólogo, ¿no? Es una mujer criminóloga. Entonces ahí volvemos a evidenciar, ¿no?, que si bien es cierto en los programas y en la formación hay posibilidades, hay capacidades para que el criminólogo esté en prevención, pues no lo está muchas veces, o por las leyes, porque no lo contienen, o porque las mismas instituciones pues a veces no conocen o no reconocen que los criminólogos pueden trabajar ahí. Entonces, principalmente contratan a psicólogos, trabajadores sociales, abogados, ¿no? Y no criminólogos. Criminología de la mediación, también ahí tenemos como sustento el artículo 17 constitucional, ¿no? Sin embargo, en diversas legislaciones estatales se restringe la labor del mediador, conciliador y facilitador a quien ostente licenciatura en Derecho. Y ahí es otro problema. Se supone que los medios alternativos y la justicia alternativa es precisamente una alternativa a la justicia tradicional dominada por el saber penal, por el saber jurídico. Entonces me parece que las leyes deberían de modificarse, las locales sobre todo, para también generar una posible inclusión del criminólogo como posible mediador, conciliador o mediador. También, por ejemplo, se habla mucho de la mediación en las escuelas.
principalmente desde el 2006 se empezaron a generar diversos programas en términos de la cultura de la paz. La Constitución, incluso en el artículo 3, habla de la cultura de la paz como uno de los principios para generar educación, acceso a la educación, y ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Hay modelos, hay protocolos y programas, sin embargo, volvemos a lo mismo. Las leyes locales sobre violencia escolar solo hacen mención a la atención psicológica, médica, jurídica y de trabajo social, y no hablan de criminólogos. Entonces, ahí necesitamos nuevamente estas reformas legislativas. Criminología legislativa. Son muy pocos los legisladores y los asesores que son criminólogos en las cámaras federales y locales. Nos encontramos aquí en el Senado de la República y como criminólogos podemos trabajar en diversas comisiones, ya sean especiales ordinarias, en la de seguridad pública, en la de derechos humanos, ¿no? Ya sea como asistentes técnicos, como asesores. Entonces también es importante que se visibilice esa parte. Criminología del riesgo, principalmente ahí de la mano del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora ya no se habla tanto de la peligrosidad, sino del riesgo. Es muy importante también tenerlo en cuenta como criminólogos. Y aquí sí, algunas convocatorias, tanto de la Federación como de algunos estados, sí hablan de criminólogos para ser evaluadores de riesgos procesales y de medidas cautelares. Una de las grandes críticas que tiene el sistema penal acusatorio es la puerta giratoria, ¿no? Pero principalmente eso se debe a que las unidades de medidas cautelares no están fortalecidas. Entonces ahí los criminólogos son fundamentales para evaluar los riesgos procesales y decir, esta persona tiene que irse a prisión preventiva, esta persona tiene que generarse una medida cautelar, ¿no? Por su riesgo, ya no peligrosidad, sino el riesgo, ¿no? La peligrosidad está más enfocada a la persona, ¿no? A los antecedentes de la persona, el riesgo más bien a los hechos, objetivos. Criminología delictual, ¿no? También como criminólogos podemos trabajar de la mano de la policía, ¿no? Hoy, por ejemplo, la ley de Guardia Nacional habla también de algunas posibilidades, como ustedes pueden ver aquí, análisis criminológico, investigación, plataforma de investigación criminal, seguridad de la información, análisis de la necesidad de operaciones encubiertas y usuarios simulados, en fin, son diversos elementos o diversas prácticas institucionales que se hacen dentro de la Guardia Nacional que podrían bien realizarse por criminólogos. Desafortunadamente acá muchos criminólogos son policías operativos. Yo siempre se los digo a los alumnos, quieren ser policías, pues váyanse a estudiar la licenciatura en policiología, ¿no? Allá hay muchos institutos de formación profesional en las procuradurías que tienen la licenciatura en policía. Pues más bien yo creo que el criminólogo puede sin duda trabajar con los policías, pero de manera mucho más inteligente, de manera mucho más precisa, de manera haciendo mapas georreferenciales, haciendo estudio de redes, contextuales, en fin. Y las leyes lo contemplan, pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Una cuestión institucional nos impide acceder. Criminología forense, ¿no? Aquí, como ustedes saben, el criminólogo puede ser un perito, ¿no? Hablamos de las especialidades de la criminalística. Desafortunadamente, pocos estados tienen contemplado al criminólogo como un perito. Incluso, fíjense, la Guía de Especialidades Periciales Federales, que las publicaron en 2015, no hace mención a la criminología como especialidad pericial, ¿no? Y es un documento federal, es un documento que se hizo por la Secretaría de Seguridad Pública anterior, ¿no? Por Policía Federal, por servicios periciales, y de las, me parece, casi 40 especialidades periciales, no habla de la criminología como una especialidad pericial. Entonces necesitamos también generar ahí avances, ¿no? Tanto como el criminólogo haciendo perfiles, el criminólogo en la intervención del lugar de los hechos, generando perfiles criminales, ¿no? Perfiles de la autopsia psicológica, cuando, por ejemplo, se reúnen los policías, los peritos y los fiscales para hacer la teoría del caso, pues también ahí podrían funcionar los criminólogos como peritos, en fin. Criminología penitenciaria, pues ahí el fundamento, el 18 constitucional, ¿no? Sistema penitenciario. Sin embargo, ahora, hoy en día, el sistema penitenciario está, pues, no en riesgo, pero sí en términos de criminología, un poco desorientados, porque como ustedes saben, en la ley nacional o en la ley de normas mínimas anterior, sí se hablaba de la criminología, se hablaba del criminólogo como un trabajador penitenciario, y hoy en la Ley Nacional de Ejecución Penal, aprobada en la Cámara de Diputados y en la del Senado, pues prácticamente se dejó de lado al criminólogo.
Entonces, hay una gran incertidumbre en los sistemas penitenciarios de qué es lo que va a hacer ahora el criminólogo, sobre todo con las resoluciones de la Corte, que desde 2008 habla de que la peligrosidad y los estudios clínicos criminológicos son contrarios al derecho penal de acto, al garantismo que ahora sustenta nuestro país, ¿no?, a través del sistema penal acusatorio. Entonces, ahí habría que pensar qué podría hacer el criminólogo dentro de prisión, ¿no? Yo hablo más bien de que, digo, es una apuesta radical, pero yo quitaría la reinserción social, ¿no?, del sistema penitenciario. Creo yo que más bien hay que contener la violencia y hay que generar actividades para que ellos se la pasen lo menos peor posible, por así decirlo, ¿no? La reinserción social es muy compleja, sobre todo porque principalmente la reinserción necesita de trabajo extrainstitucional, ¿no? Puedes trabajar, es como en el salón de clases, tú puedes trabajar muy bien porque es un grupo controlado, ¿no? Pero cuando las personas salen de la escuela, cuando salen de la capacitación, pues vuelven a las mismas prácticas, a las mismas, y lo mismo sucede con las personas privadas de su libertad. Entonces necesitamos ahí principalmente modelos de seguimiento, de intervención extrainstitucional en las comunidades, en fin. Y finalmente, la criminología de la evaluación. También como criminólogos podemos evaluar políticas públicas, podemos evaluar legislaciones, eso también es muy importante. Desafortunadamente no es muy usual que el sistema de seguridad y justicia sea evaluado, ¿no? Si bien ya es cierto, todas las leyes hoy en día ya es una moda la evaluación de políticas públicas, la Ley General de Víctimas, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley incluso la orgánica de la Fiscalía, hablan de evaluar sus políticas constantemente para rectificar y para generar oportunidades y retos. La realidad es que no se hacen este tipo de evaluaciones y los ámbitos de seguridad y justicia cada vez más obtienen más dinero y los resultados no son los deseables. Incluso desde la Constitución se habla de que cuando las instituciones no cumplen con sus objetivos, solo hay recomendaciones. Solamente si hay una contradicción entre los dineros, entonces sí hay una sanción. Pero si no cumplen con los objetivos, hay recomendaciones. Entonces, eso hace que las instituciones sigan sin cumplir sus objetivos, sus metas, sus indicadores y sigan obteniendo más recursos. Yo creo que ahí es importante la labor también como el criminólogo para evaluar la política penitenciaria, para evaluar la política victimológica, la política policial, la política fiscal en las procuradurías, en fin. Y finalmente, ya para terminar, las propuestas que me parecen muy importantes, como les decía, tanto a nivel educativo como a nivel institucional, ¿no?, a nivel de profesional de las instituciones públicas y privadas. Por un lado, certificar a universidades e instituciones de media superior que imparten criminología, ¿no? Creo que es necesario, incluso ya el doctor Rodríguez Manzanera lo ha hecho desde la Sociedad Mexicana de Criminología, la necesidad de certificar a las instituciones para precisamente homologar la enseñanza, homologar los planes y programas de estudio. El punto aquí es que si lo hace el doctor, ¿no?, pues ya vimos su modelo, su plan de estudios tipo, creo que más bien ahí hay que trabajar seriamente. Retomar las reuniones para generar el examen general para el egreso de la licenciatura de criminología por parte del Ceneval. Se hicieron reuniones, desafortunadamente no hubo avance porque se peleaban, ¿no?, las visiones positivistas, críticas. Entonces no había un consenso para ver cuáles eran las preguntas que se tenían que hacer en el examen. Creo yo que es importante retomarlo para precisamente dirigirnos o ir hacia esa homologación en la enseñanza y el aprendizaje de la criminología en México. Implementar curso de formadores en criminología, desarrollar en las universidades que imparten criminología departamentos de investigación, ¿no? Hoy en día a nivel mundial las mejores universidades son las que tienen departamentos de investigación. Multiplicar convenios de las universidades con instituciones públicas y privadas para el servicio social y prácticas profesionales. Aquí el Colegio Libre de Estudios Universitarios sin duda es un modelo, tiene muchísimos ya convenios con instituciones públicas y privadas y me parece que es muy importante subrayarlo. Pero también creo yo que sería importante generar convenios laborales entre universidades e instituciones públicas y privadas, ¿no?, como lo hacen muchas universidades privadas como el Tecnológico de Monterrey, como la Ibero, donde los alumnos ya egresan y ya tienen un lugar laboral. Hacer modificaciones legales para ampliar la participación del criminólogo en diferentes áreas de la seguridad y de la justicia, que como veíamos es uno de los puntos más importantes. Hay que incluir al criminólogo en diversas legislaciones locales y federales para que entonces puedan ser mucho más aceptados en estas instituciones. Y finalmente, difundir información hacia las instituciones objetivos sobre capacidades y necesidades de la población estudiantil.
Creo que es importante sí ir a las universidades para captar a los alumnos, pero también sería interesante ir a las instituciones y difundir lo que ofrecemos, lo que ofrece un criminólogo, para precisamente que en esas instituciones sea mucho más fácil insertarnos laboralmente, ¿no? Y creo que ya es la última. Muchas gracias. Estamos en tiempo, ¿no? Si hay preguntas, dudas, quejas, jitomatazos también. Bien. ¿Alguien que desee formular algún cuestionamiento al maestro Alan? Sí, Jenny, ¿me apoyas por favor con el micrófono? Ay. Maestro, si gustas, el otro micrófono. Sí. Buenos días. Mi pregunta era acerca de, bueno, posteriormente a que hablaste de las oportunidades y realidades, mencionaste de que la gente no se sentía muy conforme con este nuevo sistema en el que las personas no estaban en sistemas, en un sistema penitenciario. ¿Cómo se le podría enseñar a esta sociedad o concientizarla de la manera en que funciona este nuevo sistema penal, debido a que no están de acuerdo o generalmente no les gusta que estas personas que generan un daño, que vulneran a la sociedad, estén nuevamente en la calle y no se adecúan a este sistema? ¿Cómo se podría generar una conciencia para la sociedad que está fuera del ramo de la criminología, de la criminalística? Muchas gracias. Sí, sin duda creo Gracias. que fue una problemática cuando se implementó el nuevo sistema penal acusatorio. Faltó difusión en las comunidades a nivel de los medios de comunicación para transmitir cuáles iban a ser los cambios, cuáles iban a ser las nuevas formas, ¿no?, de investigar, en fin, cuestiones muy generales, obviamente no particulares. En España, en Europa, cuando se implementó el nuevo sistema penal acusatorio, sí hicieron una gran labor, ¿no? Incluso en el transporte público ponían mensajes, difundían, ¿no? Perifoneo, en fin, para que la sociedad pudiera conocer en términos generales cómo iba a ser este cambio. Creo yo que en México no abonamos, no generamos una estrategia de difusión que nos permitiera que la gente conociera cuál iba a ser este cambio. Creo yo que sin duda una de las labores más importantes de la criminología se encuentra en las comunidades. Yo siempre he pensado que el criminólogo que trabaja en las comunidades es fundamental, no a través del Estado, sino en las comunidades, precisamente con nuestros vecinos, con nuestras comunidades, a partir de eso, ¿no? Desafortunadamente, pues vivimos en una cultura de la venganza, ¿no? David Garland tiene un libro que se llama precisamente La cultura del castigo, donde evidencia cómo las sociedades occidentales están formadas desde pequeños, nos dicen que el castigo es fundamental para modificar el comportamiento, para generar cierto daño hacia el que infringe, ¿no?, la norma, en fin. Sin embargo, hoy en día en Europa se está discutiendo si la cárcel ya es la mejor forma del castigo. Ya no es la mejor forma. Entonces necesitamos pensar formas alternativas. Nadie está diciendo que vayamos al abolicionismo, por supuesto que en nuestras sociedades latinoamericanas eso sería impensable, pero sí en un reduccionismo, en un garantismo, en una forma distinta de pensar el castigo. Entonces, me parece que uno de los retos es trabajar con la comunidad, llevando la criminología a la comunidad, llevando la prevención social a la comunidad y haciéndoles ver a las personas que el castigo excesivo, que las penas altas, que la pena de muerte, al final no tiene un efecto significativo para reducir la violencia y la delincuencia. Sin duda esto es muy complicado porque, como les decía, vivimos en un país sobrevictimizado. Entonces la gente obviamente quiere venganza, quiere ver encarcelado a quien le robó, muerto a quien le despojó de algún bien, de algún valor. Sin embargo, es importante que nosotros, como científicos sociales, siempre estemos
de manera lo más objetivo posible, pues tratando de evidenciar que esas no son las mejores formas. Posiblemente será un efecto disuasorio, un efecto a corto plazo, pero a largo plazo no hay evidencia ni a nivel nacional ni a nivel internacional que estas penas altas, que este excesivo castigo van a generar una reducción de la violencia y delincuencia, que al final es precisamente para lo que estamos, para reducir la violencia y la delincuencia, no para satisfacer los apetitos de las poblaciones, no para satisfacer las ideologías de los partidos políticos. Ya desde los años 70 se habla de la gobernanza, el Estado tiene que resolver problemas, ese es su principal objetivo, y en el ámbito de la seguridad y la justicia pues no lo hemos logrado. Entonces me parece que es muy importante esa parte con los criminólogos en las comunidades, ¿no? Tratando de hacer una estrategia tal vez de movilización, ¿no? Donde los estudiantes, las escuelas puedan llevar este conocimiento general a las poblaciones, ¿no? Y tratar de que entren en conciencia, ¿no? Gracias. Bien. ¿Alguien más que desee formular algún cuestionamiento al maestro? ¿No? Bien. Queremos hacer un reconocimiento a su participación, maestro. En este caso, el maestro Gerardo Daniel Orozco Martínez, como nuestro director, será quien entregue este reconocimiento. Maestro Alan, pues de verdad es para nosotros un gusto haber compartido estos días, esta conferencia tan importante. Sabemos que dentro del reto implica colocarnos en la cuestión laboral y que bueno que este foro nos ayude, como usted bien decía, estos llamados a las diversas dependencias a que seamos reposicionados dentro del ámbito legal. De antemano le agradezco esta gran conferencia que hemos tenido a bien escuchar, que se ha transmitido también por el canal del Congreso, y bueno, que esto haga eco en esta legislatura, en esta Cámara, que esta es la finalidad. Muchísimas gracias, maestro, y como muestra de agradecimiento queremos entregarle esta placa conmemorativa en donde pues demostramos que este agradecimiento por parte de nuestro colegio a su labor docente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Bien. Continuando con nuestra programación, vamos a hacer un breve receso de media hora. Retomamos las actividades a las 11:30. Les pido de favor nuevamente permitir que las últimas filas sean las primeras en salir. Un favor adicional. Jefes de grupo de las licenciaturas, maestrías y especialidades que nos acompañan, por favor, se quedan unos 5 minutitos conmigo. Si gustan pasar al frente, por favor, chicos. El resto esperamos a que terminen de salir, chicos.